Entonces les quede la clase grabadita. ¿Alguien me puede decir si les dices que está grabando ya la clase? Sí. ¿Se está grabando? Ok. Ahora sí, comenzamos. Primero que nada, bienvenidos a la clase del día de hoy. Contenta de que hayan logrado conectarse y espero que sea una clase bien dinámica. Es importante la participación de cada uno de ustedes. Sí, está la barrita donde nos vemos. Si usted se da cuenta que no ve, usted puede mover esa barrita a lo largo de la pantalla para que pueda ir observando lo que está en la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva como presentación? Sí. Ok. Entonces, como les dije, el día de hoy, la clase vamos a tratar que sea un poco más dinámica para salirnos de la rutina de ver un video y que yo a lo mejor esté preguntándole a la pantalla pensando que alguien me responda, que es súper incómodo. Siento que me veo como Dora la exploradora, cuando dice, ¿dónde está el árbol? Para que los niños respondan. Así me siento yo cuando hago las clases. Entonces, la idea de esta clase es que sea un poco más movida. Lo importante es que tenga de una vez su cuaderno a la mano, vaya copiando los objetivos del día de hoy para que tome sus apuntes. Si siente que le falta algún tipo de apunte, yo hoy en la mañana les envié igualmente este PPT para que usted pueda revisarlo si es necesario después de la clase. Pero lo ideal es que usted se vaya con estos 40 o 45 minutos, lo que duremos en la clase, usted se vaya ya con su clase pasadita y no tenga que luego retomarla o invertir un poco más de tiempo en esto, ¿bien? Entonces, el día de hoy, 22 de julio, vamos a trabajar con dos objetivos. El primero va a ser realizar la gestión del error de la evaluación antepasada, es decir, la evaluación pasada hace 2 semanas, donde se tomó ciertos ejercicios donde la mayoría tuvo inconvenientes a la hora de responderlo, y por otro lado vamos a seguir con los fenómenos de la luz, es decir, el comportamiento de la luz y los fenómenos que estén asociados a ellos. Ya está copiado el objetivo. Para avanzar doy 1 minuto para los que no han terminado de copiar. Avanzo. Uno de los ejercicios que tuvimos inconveniente en la evaluación es el siguiente. Dice, cuando un haz de luz pasa del aire al agua, el rayo refractado es o son correctas. Me daban 3 alternativas principales, que sería aumenta su velocidad de propagación, disminuye su velocidad de propagación, mantiene constante su frecuencia, y luego nos dan ciertas alternativas que tenía que elegir. Yo voy a ir preguntando para que esto sea un poco más dinámico y no sea solamente yo hablando acá como una lorita. Sebastián Urbina, según su contenido que usted revisó, en esta alternativa, ¿cuál consideraba que era la correcta? Vamos a ir viendo cuáles consideraban y después decimos por qué sí, por qué no. ¿Bien? Sí veo el PowerPoint. Bueno, El resto vaya leyendo por si les toca yo al creo que la azar. respuesta correcta es la correcta, la D. La D dice solo 1 y solo 3. Sí, o sea, no sé si la tuve buena. Creo que No importa. Si la tuviste, lo importante es que ahora vayamos verificando el contenido que manejamos. Porque dices que es solo 1 y solo 3. Es decir, que cuando pasa del aire al agua, aumenta su velocidad y también mantiene constante su frecuencia. ¿Por qué, Seba? Porque yo creo que sí, cuando pasa de la luz al agua, yo creo que sí aumenta su velocidad de propagación, porque
cuando sucede eso es como que se ve la luz a través del agua, o sea, el aire. Ok, vamos a ver. Esperanza, ¿qué? Hola, preciosa, ¿me ves? Hola, Miss. Sí, Preciosa, tú dices que es ¿cuál? la... mm, Suéltame algo, Esperanza. la D también. Dice que la D. Le voy a preguntar a Trinidad. Trinidad, ¿cuánto es la velocidad de la luz en el aire? 300.000. Muy bien. Josefa, ¿cuánto es la velocidad de la luz en el agua? 1500. No, revisamos, Josefa. Del agua. 226.000 kilómetros. 226.000. Muy bien. Entonces, si decimos que la del aire es 300.000 y la del agua es 226.000, ¿la velocidad aumenta o disminuye cuando pasa del aire al agua? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Porque la velocidad de la luz en el agua es mucho menor. Entonces, automáticamente ya tenemos que la alternativa K1 está incorrecta. ¿Ya viste, Sebastián, el por qué no puede aumentar? ¿Sí, Miss? Ok. Sí. Entonces ya sabemos que la velocidad disminuye. ¿Qué sucede con la frecuencia, Martina Aros, cuando pasa de un medio a otro? Martina, ¿me escuchas? Tienes el audio, tienes el micrófono desconectado. Se mantiene constante. ¿Por qué? Preciosa, es una característica de las ondas de luz que cuando pasan de medio, siempre su frecuencia va a permanecer constante. Entonces, ¿cuál va a ser correcta? Valentina Maldonado, ¿cuál era la respuesta correcta entonces para esta pregunta? La E. La E, que era entonces solo 2 y solo 3. Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta para este tipo de ejercicios es conocer cuánto es la velocidad en cada uno de los medios para saber si aumenta o disminuye. Y por otro lado, conocer las características de la luz, que sabemos que cuando cambia de medio, su frecuencia va a permanecer constante y lo único que va a variar entonces es su velocidad y su longitud de onda. ¿Dudas hasta los momentos, mis niños y mis niñas? No, Miss. Muy bien. Entonces espero que ya para la próxima evaluación este tipo de errores conceptuales no vuelvan a suceder. Avanzamos con la siguiente pregunta, donde hubo bastante índice de errores o de respuestas incorrectas. Decía, dos colores distintos con la misma intensidad percibidos por el ojo humano en su naturaleza común de ondas electromagnéticas se diferencian en... Voy a preguntarle a Emilia. Emilia, si estamos diciendo que son percibidos, son colores percibidos por el ojo humano, ¿estamos hablando entonces de qué? ¿Qué es lo que puede percibir el ojo humano? ¿Cómo se llama? No te escucho, Emilia. Creo que soy yo la que no lo escucho. Lo puedes escribir, Emilia, porque creo que no te estamos escuchando. Por el chat. No se te escucha, preciosa. Mientras tanto, respóndemelo por el chat, que Cristiani me va a decir entonces qué es lo que percibe el ojo humano. ¿Cómo se llama ese rango que el ojo humano puede percibir?
¿Alguien sabe? Mientras que Cristiani lo piensa. Electromagnético. Yo sé. Pero el espectro electromagnético, el ojo humano no puede percibir todo Sí, ese es que no espectro, está en sino la que nada opción. más el espectro visible que Una estaba parte. compuesto por, ¿cuántos colores? 7. 7 colores, muy bien. Entonces, ¿qué hace diferencia o cuál es la diferencia en ese espectro visible que el ojo lo puede distinguir? ¿La frecuencia? Muy bien, entonces, ¿en qué se van a diferenciar esos dos colores que percibe el ojo humano? ¿En la frecuencia? Esa era la respuesta correcta para este ejercicio. Ah, ¿Cuál era el detalle que teníamos que tomar? Que estamos hablando del espectro visible porque dice los humanos y que cuál es la diferencia que van a tener esos dos colores. ¿Bien? ¿Dudas, mis niños? No. Avanzo entonces. Tenemos este ejercicio que es bien teórico también y me decía que un piano en una sala de concierto emite una nota con frecuencias de 494 Hz. Una persona en la cercanía escucha esta nota con un La, es decir, con una frecuencia de 440 Hz, y respecto al anterior, es correcto afirmar que la persona se aleja del piano, se acerca del piano, está en reposo, muy lejos del piano, está en reposo, muy cerca del piano o está en reposo. Benjamín Fuensalida, ¿usted en la evaluación cuál respondió o cuál considera usted que tenía que haber respondido? No recuerdo cuál respondí, pero creo que es la que dice, está en reposo muy cerca del piano. Ok, Benjamín dice que está en reposo muy cerca del piano. Martín Droguet, ¿cuál dice usted? La C, que está en reposo, pero muy lejos del piano. Ok, dice que está en reposo muy lejos del piano. Franco Rojas. Franco. Vicente dice que el A. Julián Acosta. Igual si quieren pueden ir respondiendo por el chat cuál consideran que es correcta, pero si no me da chance de preguntarle a todos. ¿Puedo argumentar mi respuesta? ¿Quién es? ¿Puedo argumentar mi respuesta? Dígame nombre y apellido porque escucho voz. Benjamín Fuensalida. Ajá, Benjamín dice que va a argumentar su respuesta. Cuéntame, Benja. Dice, en un piano, una sala de conciertos, emite una nota con frecuencia 494 Hz. Ya, aquí se dice que el piano está quieto, está en reposo. Lo dice una persona en las cercanías, escucha esta nota como si fuera un La. Aquí está la palabra clave, cercanías. Digo Ok, que esa es pero la te está palabra diciendo que ese cuerpo está en reposo, o sea, que la persona que está escuchando está en reposo. Ah, no. Te dice que está cerca, pero no te dicen en ningún momento si está en reposo o no. Ah, entonces la B, está cerca del piano. ¿Qué sucede? Cuando yo aplico la fórmula de efecto Doppler, era esta siguiente fórmula que vemos acá. Disculpen si mis dibujos no son tan bonitos, o sea, mis letras. Es velocidad del sonido, ¿cierto? ¿Cuánto es la velocidad del sonido en el aire? 300.000. Muy bien. Velocidad. Vamos a colocar aquí también igual velocidad del sonido. Más. Ay, qué horrible. Velocidad de la fuente y aquí velocidad del receptor. ¿Sí? Mis amores, si yo coloco, es decir, para que pueda existir el efecto Doppler, alguno de los dos objetos tienen que estar moviéndose. ¿Por qué? Porque si están en reposo los dos, esto de acá es 0, esto de acá es 0, velocidad del sonido, estos dos son iguales, es decir, que terminaría siendo 1 y va a percibir la misma frecuencia que sería la frecuencia inicial. ¿Qué significa? Anotado por allí. Para que exista el efecto Doppler,
uno de los dos elementos, ya sea el receptor o la fuente, tienen que estar en movimiento. Entonces, si ya me dicen que el piano está en reposo, automáticamente entonces el receptor tiene que estar moviendo. Y para que reciba una frecuencia menor a la real, entonces esa persona tiene que alejarse del piano. ¿Dudas con respecto a esto, mis amores? Entonces, automáticamente, si yo tengo ya uno de los elementos, que en este caso sería la fuente, en reposo, el receptor nunca puede estar entonces también en reposo. Porque para el efecto Doppler, sí o sí, uno de los dos tiene que estar en movimiento. ¿Se entiende, mis amores? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Vamos a borrar aquí. Entonces, anotadito por allí, para las próximas evaluaciones, ya entonces automáticamente usted sepa desechar las incógnitas cuando sepa que estemos hablando de que los dos estén en reposo. Eso no puede suceder en efecto Doppler. Entonces no existiría un efecto Doppler, que es el cambio aparente de esa frecuencia que se está percibiendo. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Dejar el piano entonces. Acá necesito que todos tengan a la mano obviamente su cuaderno, calculadora, para ir trabajando con este ejercicio que siento que les dificultó un poco la comprensión del mismo. Decía, se sabe que una onda de frecuencia, voy a cambiar acá el puntero a la pluma, ok, de frecuencia 3 por 10, este simbolito de acá era un exponente, es decir, que esto es 3 por 10 a la 12 Hz, ¿cierto? Y me dice que se propaga en un zafiro. Me piden calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el zafiro, y me dan este dato que está acá. Rodrigo, ¿me estás escuchando? ¿Estás activo? Rodrigo. 1, 2. Paso a Luciano. Luciano, ¿tú sí estás activo? Sí. Luciano, este AN que me dan acá, ¿qué significa? Era el índice de refracción, ¿o no? Muy bien, es el índice de refracción para el zafiro. Entonces, nosotros sabíamos que había una fórmula donde me permitía calcular la velocidad de propagación en un material determinado si ya tenía el índice de refracción. Paula, una pregunta. ¿Cuál era esa fórmula que me permitía calcular la velocidad teniendo el índice de refracción? Paula, la 1. Paula, las 2. Paula, las 3. Pasamos entonces con Macarena. Macarena, ¿cuál era esa fórmula? La tenemos. Ok, Paula, pero cópiamelo por acá, por el chat. Mientras que Macarena me la indica. Macarena la 1, Macarena las 2, Macarena las 3. Chicos, la idea es que ustedes interactúen porque la clase es para ustedes. Entonces, si no sabe, por lo menos digan, no, Miss, no la recuerdo. Entonces no estoy yo aquí esperando una respuesta infinita. La idea es que si se equivocan, tengan la oportunidad de corregir. ¿Quién tiene la fórmula? Yo, Miss. Yo me cambio de salida. B es igual a C entre N. Muy bien. Es decir, la velocidad de propagación iba a ser igual a C entre N. ¿Alguien me puede decir qué significa la C?
La constante. ¿Quién me habló? Cuando me hablan me dicen nombre y apellido. Sofía para ir Venegas. Ok, Sofía, cuéntame, ¿qué constante es esta? La del índice, o sea, para calcular el índice de refracción. Muy bien, Vicente en el chat. Pero dime que Sofía, ¿qué significaba esta C? ¿Alguien ayuda a Sofía? Es la velocidad de la luz por el vacío. Muy bien. Esta C es una constante, que era la velocidad de la luz en el vacío, y en todos los ejercicios iba a ser el mismo valor. ¿Qué es cuánto? Es 300.000. 300.000. Muy bien, Valentina, también por el chat. Entonces, tenemos 2 minutos para sacar la velocidad de la luz en el zafiro. Listo. Yo también. ¿Cuánto nos va dando? Sí, los que no puedan hablar y ya han sacado la cuenta, pueden ir colocando sus respuestas en el chat. También es bueno si no quieren conversar o tienen dificultad con el micrófono. 1 minuto. Felipe Celis, vaya preparando su respuesta. Igual Julián. Vicente Viera también. José Tomás lo hizo. Muy bien las respuestas en el chat, las que van llegando al chat. ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Quién la tiene lista? Yo. ¿Quién es yo? Benjamín Fuenzalida. Cuéntame, Benja. La respuesta es 169.491,53 kilómetros sobre segundo. Muy bien, Benjamín. Ya tienen entonces la respuesta. Voy a hacer un paréntesis con respecto a esto porque muchos hicieron el procedimiento perfecto, pero cuando van a hacer la lectura del resultado en la calculadora, colocan la respuesta incompleta. Recuerden que dependiendo de la calculadora que estemos utilizando, cuando me indica la coma, me está indicando que estamos hablando de milésimas. Yo voy a tomar en cuenta el decimal cuando en la calculadora me aparezca un punto. Entonces, para que estén atentos con la forma de extraer los resultados de la calculadora. Entonces, ya tenemos la velocidad. Me falta entonces calcular la longitud de la onda. ¿Qué fórmula puedo utilizar para calcular la longitud de la onda si ya tengo la velocidad y también me dieron entonces en el enunciado la frecuencia? ¿Quién tiene la fórmula para calcularla? Longitud de onda es igual a velocidad dividido en frecuencia. Tenemos entonces que la longitud de onda que sale de esta fórmula que vemos acá, si yo lo despejo, esta frecuencia está multiplicando, pasa para el otro lado a dividir y me queda de la siguiente forma. Velocidad entre frecuencias, ¿cierto? Entonces la velocidad ya la tenemos, que la calculamos acá, y la frecuencia me la dan. Entonces
tenemos 2 minutos para que hagan ese cálculo. ¿Cuánto nos dio? 5,6 por 10 elevado a menos 0,8. ¿Alguien más? Y justo pude levantar la mano, que tenía la que guardarlo. No, sí, tengo el video y el micrófono desactivado. No, no lo tienes desactivado, te estamos escuchando todos. Ah, Benja, ¿por qué te dio eso? Acuérdate No que sé. por dentro voy a copiar porque ya fuiste y me volvió a funcionar mal. 169.000. Es que vaya a llegar y se va a solucionar, no. ¿Quién habla? El Héctor. Héctor. Mi amor, pero es con nosotros. No, creo que está hablando con su Ni se silencian los micrófonos. Por favor, y cuando les vaya indicando o les vayan a participar, la activan. Benja es 169.491,53 entre 3 Expo, que es la E, 12. ¿Cuánto es la velocidad? A ver, la velocidad. Ah, ya. Sí, porque me equivoqué. Ok. Entonces, nos da 5, creo que fue Cristiani que me dio la respuesta. 5,64,6 por 10 elevado a menos 0,8. Muy bien, entonces de esa forma teníamos que abordar entonces este tipo de ejercicio. Ahora sí, ya finalizando lo que es la gestión del error, vamos a partir con los fenómenos de la luz, pero antes de comenzar con los fenómenos de la luz, vamos a hacer un break. ¿Qué significa esto? El Zoom solamente me permite 45 minutos. Entonces, para yo no comenzar a dar una explicación y quedarnos a media, nos vamos a desconectar, se desestresan un poquito y al minuto de desconectarse se vuelven a conectar con el mismo link que les di para poder entonces continuar con la segunda parte de la clase, que van a ser aproximadamente un poco más de 20 minutos, creo que nos falta un poco menos. Entonces, porque aquí me dice que me quedan 8 minutos, entonces para no comenzar y dejar esto a la mitad, dividimos la clase en 2 partes. ¿Perfecto? Entonces se desconectan y con el mismo link con que se conectaron, ahora se vuelven a conectar. Voy a hacer pausa acá. No sé si me siguen la instrucción. Repito, nos vamos a desconectar y con el mismo link